Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey, quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean cordialmente bienvenidos a este su programa Instrumento Escogido, y damos muchas gracias a Dios porque nos permiten esta tarde de martes 29 de julio del año 2025 estar compartiendo con cada uno de ustedes de esta hermosa serie acerca de la oración, y continuamos todo este mes que ya está a punto de culminar acerca de las oraciones que hicieron personajes de la Biblia como tú y como yo, de carne y hueso, personajes de renombre, personajes también sencillos, pero con una fe depositada en nuestro Dios, y nosotros podemos ver estas oraciones que, como ya vimos los temas en cuanto a estas oraciones, ahora las estamos viendo plasmadas en la palabra de Dios, y cómo de esta forma podemos ya ir distinguiendo el qué tipo de oración es, si es una, si están utilizando una llave para la oración, si están haciendo una intercesión, con qué objetivo es, y ya la podemos ir analizando, y podemos también, ¿por qué no?, tomar parte de esta oración para hacerla nuestra. Inclusive podemos nosotros basarnos en ciertos puntos de esta oración o de las oraciones que hemos estado viendo para hacerla nuestra también, porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y pues es un ejemplo para cada uno de nosotros este tipo de oraciones, porque pues claman a un Dios vivo, que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y es nuestro Dios. Es Dios de vivos, es un Dios personal, y es un Dios que está atento al clamor de cada uno de sus hijos, y es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Así es que gloria a Dios por ello, porque nos permite estar en esta conexión, en esta comunión constante que es por medio de la oración. El tema de hoy es una oración que no es muy común, inclusive pues son pocos casos que hay registrados en la Biblia, específicamente de este punto, porque pues hablan de personas que revivieron, y muy pocos están registrados en la palabra de Dios que oraron a Dios y que
personas por las cuales oraron y revivieron. Y vámonos al Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versos del 17 al 24. Y yo, como quiera, ahorita te voy a comentar un poquito el contexto para entrar ahí al tema, y te voy a comentar para que más o menos nos estemos ubicando qué está sucediendo en aquel momento, para darnos cuenta de el por qué está sucediendo todo esto y en qué momento se está llevando a cabo. Y pues damos gracias a Dios porque nos permite estar en esta tarde bajo la cobertura de Neuma Multimedia. Puedes localizarnos en Spotify, en YouTube y en Facebook. No sé si ya realmente si estemos en Spotify y en YouTube, pero en Facebook sí estamos. Igualmente, pues nos puedes localizar en forma directa en la página oficial de Facebook como Instrumento Escogido, y pues aquí tú nos puedes encontrar. Y pues aquí continuamos con el favor de Dios. Sigan orando por este programa Instrumento Escogido, por su servidora, amiga, hermana Roxana Saucedo, y gracias a Dios porque es Dios quien nos ha sostenido y nos permite estar continuando aquí en este programa. Continúen orando por el programa, y pues estamos en manos de Dios. Así es de que gracias a Dios porque nos permite continuar. Te saludo desde Saltillo, Coahuila, México, donde contamos con una temperatura de 27 grados centígrados. Ha estado caluroso el día, pero ha estado agradable. Bueno, será que yo hasta ahorita voy saliendo de casa para venir aquí al programa, pero gracias a Dios que Dios nos ha sostenido y ha sido bueno con cada uno de nosotros. Así es que gracias a Dios porque hasta aquí Dios nos ha bendecido, Dios nos ha cuidado, Dios nos ha ayudado. Así es que vamos a estar orando para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre bendito, gracias Señor, porque vemos tu mano de misericordia a favor nuestro, Señor, y gracias, Padre, porque eres tú quien nos levanta, quien nos sostiene, quien nos ayuda, nos fortalece, nos cuida, Señor, y nos regala salud, Señor bendito. Gracias, Señor bendito, porque aún, Señor bendito, con nuestras debilidades, Señor Santo, tú eres quien nos fortalece, Señor, y gracias, Padre, porque no depende de nosotros, Señor, sino solamente depende de ti. Te amamos, Señor, y glorificamos tu santo y bendito nombre. Y te agradecemos, Padre, por la reflexión de esta tarde. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros podemos ver que a lo largo de la historia del primer libro de Reyes, es un libro histórico que nos habla acerca del reino del norte, que es llamado Israel, que está bajo el reinado, valga la redundancia, del malvado rey Acab. Y a lo mejor no ubicas mucho al rey Acab, pero cuando te diga el nombre de su esposa, te va a sonar muy familiar, que es Jezabel. Así es. Es una mujer conocida y reconocida porque es una mujer perversa, muy, muy mala. Y pues son tiempos de apostasía espiritual porque la gente no quería reconocer a Jehová, su Dios, como el Dios de Israel, y se estaban volviendo a los ídolos. Y había muy pocos profetas en Israel, y uno de ellos era Elías. Jezabel había introducido a Israel mucha idolatría y había levantado altares a dioses falsos, y hacía que la misma gente, obviamente pues no se les obligaba, pero pues parte del gobierno principal hacían eso de la idolatría, y pues ahí va toda la gente también pues siguiendo al rey, a la reina, y se dejaban llevar por ello. Pero había un profeta, Elías, y Dios les
envía por medio del profeta Elías, les manda juicio y les manda decir en primer libro de Reyes, estamos ubicados capítulo 17, verso 1, porque fíjate cómo inicia el reinado del rey Acab. Y dice aquí en la palabra de Dios, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a el rey Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, ni siquiera rocío en estos años, sino por mi palabra. Y no porque él se levantara el cuello que dijera, hasta que yo diga, no, sino porque él tenía la certeza de que Dios le estaba hablando, y él no estaba hablando a la ligera, sino que el profeta en el Antiguo Testamento era la voz de Dios hablando a través de ese profeta. Y era conocido el profeta porque era la manifestación de Dios hablando hacia el pueblo, usando al profeta. A diferencia de un sacerdote, que era lo que el pueblo quería decir a Dios a través del sacerdote. Si nos ubicamos, el profeta era Dios hablando al pueblo a través del profeta. Al contrario que un sacerdote era lo que el pueblo quería a través del sacerdote para hablar hacia Dios. Entonces, en aquellos momentos no son como los que supuestamente al día de hoy se llaman y autonombran profetas, que solamente te endulzan el oído y te dicen cosas bonitas, amables, agradables, de prosperidad, de bendición, No. Aquí, y si tú observas, la mayoría de los profetas en la palabra de Dios era para dar juicio de parte de Dios. Era para decir, ¿sabes qué? Esto es lo que va a suceder. Y al observar eso, tú puedes darte cuenta de que esa palabra que se está diciendo al momento de estar hablando Elías acerca de un juicio de parte de Dios, es algo que va a suceder sí o sí. Y no es de que tal vez puede ser, no, es algo que va a suceder. Y fíjate el juicio que va a suceder, donde nos dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Se está cumpliendo lo que dijo el profeta? Sí, porque así pasaban aquellos días, sí o sí, se cumplía lo que decía el profeta. Entonces, aquí ese es el contexto, y posteriormente Dios lo manda a Sarepta de Sidón. Hay que hacer la distinción porque luego hay en el contexto geográfico otras áreas similares, pero aquí está siendo específico en que fue Sarepta de Sidón, una ciudad gentil en tierra fenicia fuera de Israel. ¿Por qué un lugar fuera de Israel? ¿Por qué lo manda Dios a aquel lugar? Fuera de los límites de la tierra de Israel, fuera de las tribus de Israel. ¿Y con quién? Con un grupo vulnerable. Vamos a verlo enseguida, porque lo manda
a Elías, este profeta, con una viuda, con un hijo. Entonces era de los grupos más vulnerables que había en ese momento, prácticamente sin sustento económico ni protección legal. Y nosotros podemos seguir leyendo aquí la palabra de Dios, donde dice: vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo, vamos en el verso 9 del primer libro de Reyes, capítulo 17. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y fíjate cómo le está diciendo a Elías: levántate y vete a Sarepta de Sidón. Y no es coincidencia, porque acá en Sarepta de Sidón, fíjate cómo dice la palabra de Dios: he aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Dios ya había trabajado en el corazón de una mujer viuda que te sustente. Y a mí me llama sumamente la atención porque piensa uno que, ¿cómo que con una mujer viuda? Porque con una ricachona, una pudiente, una mujer acaudalada que tuviera. No. Y ahorita vas a ver las condiciones en las que ella vivía. Y ahí fue donde lo mandó. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él obedeció y se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Te acuerdas qué es lo que iba a escasear? Agua. Y sin agua pues no iba a haber qué sembrar ni qué cosechar, o sea, no iba a haber alimento. Pero ¿qué fue lo primero que le pidió? Agua. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, como que ya iba, y le dijo: espérame tantito. Y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, fíjate, como ella ya estaba preparada su corazón, ella no es judía, ella no es creyente, ella no conoce a Jehová de los ejércitos como él lo conoce, porque no es judía. Ella es extranjera, ella es de esa tierra, pero no es judía. Pero como Dios ya había preparado su corazón para atender al profeta, fíjate cómo se refiere a Dios de esta manera. Y ella le respondió a Elías: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, estaba crisis ya la situación ahí también. ¿Cuánto tenía? ¿Te acuerdas? Dice: solamente tengo en una tinaja un poco de aceite y un puñado de harina, por muy grandota que tengas la mano. O sea, es un puñado de harina. Dice: nada más iba a recoger 2 leños. Iba a entrar a mi casa para prepararlo, para hacer ahí un panecito para mí, para mi hijo, para que lo comamos y luego dejarnos morir. Esa era la condición real de la viuda, a la cual Dios ya había preparado el corazón para que atendiera al profeta. Y tú dices: pero ¿por qué no mejor una que tuviera el banquete, que lo estuviera atendiendo? Y no. Y aparte tenía ¿quién más? A su hijo. Así es. Ni tenía la gran cosa. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Elías le dijo:
no tengas temor, ve. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. ¿Has comido ese pan, ¿cómo le llaman? Pan de acero que hacen ahí en el rancho, allá por San Antonio de las Alazanas. Si vives por estos rumbos, tú vas a saber de lo que te estoy hablando. Pues más o menos algo así. Y pues ahí haz de cuenta que la viuda obedeció, fue obediente, porque Dios ya había empezado a trabajar en su corazón. Y Elías no estaba confiando. Imagínate que si dijera, ay Dios mío, ¿para qué me mandabas con ella? No, hombre, pues aquí los tres nos vamos a morir, porque no está, la situación está bien crisis. Ya, aquí ya me voy a morir con ella también. Así tal vez hubiéramos pensado tú y yo. No, él confiaba en Dios. Y ella obedeció a lo que él le pidió, porque Dios ya había trabajado en su corazón. Tú y yo confiamos en Dios y somos obedientes a su palabra. Bueno, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja, fíjate, está Elías diciéndole a la viuda, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue así como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija menguó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Y tú dices, ¿cuánto tiempo pasó eso? ¿Para cuánto tiempo te gusta? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Cuánto tiempo te gusta? Vámonos a la palabra de Dios. Santiago 5. La misma palabra se interpreta con la misma palabra. Santiago 5, 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. ¿Por qué sucedió todo eso? Por la oración de Elías. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Exacto. Ese tiempo, 3 años y medio, fue el tiempo que ni la harina escaseó, ni el aceite disminuyó. 3 años y medio tuvieron sustento la viuda, su hijo y Elías. ¿Verdad? Esos son los milagros de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo? Dios va más allá, que aunque era uno de los grupos más vulnerables, sin sustento económico ni protección legal, Dios sustenta a Elías por medios sobrenaturales. Primero con los cuervos, luego con la viuda. Y posteriormente sucede de que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. En pocas palabras, se murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él tomó de su regazo, lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Está orando Elías a Dios. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Y sabes qué pasó? Así es.
primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco. O sea, habían pasado 3 años y medio que no se le había disminuido ni la harina ni el aceite, y habían tenido agua, y Dios los había sustentado, y sabía que era varón de Dios. Pero hasta este momento dice: pero ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Qué tiene que suceder en nuestras vidas para que reconozcamos que Jehová de los ejércitos es Dios? ¿Qué tiene que pasar en nuestras vidas para saber y conocer y reconocer que Dios es todopoderoso? Tiene que pasar como la semana pasada con Job, que al principio era Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, para posteriormente decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, o yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué es lo que tiene que suceder en nuestra vida para poder darnos cuenta de que nuestro Dios está con nosotros y tiene cuidado de cada uno de nosotros? Podemos ver esta crisis inesperada porque aconteció que el hijo de esta mujer viuda cae gravemente enfermo y queda sin aliento. Y nos enseña todo este pasaje que la fe no nos exime de las aflicciones. La viuda había experimentado el milagro de la provisión, como te lo acabo de mencionar, pero ahora enfrenta la muerte de su hijo. Y cómo aún después de la muerte de su hijo, ¿y qué es lo que sucede? Ella se enfoca obviamente más en la muerte de su hijo que en las bendiciones que tuvo, en el tiempo que las disfrutó. Como no dijo: bueno, pues hasta aquí Dios nos sustentó, pero ya mira cómo Dios, si ese día yo ya estaba para hacer una tortita para mí, para mi hijo, y dejarnos morir hace 3 años y medio, este tiempo que Dios ya nos dejó es tiempo extra, y gloria a Dios por ello. Sea el nombre de Jehová bendito y glorificado sea el nombre de Dios, porque nos permitió este tiempo más juntos. No empieza luego un reclamo, porque aún después de grandes bendiciones y de ver la provisión milagrosa de Dios, ella se enfrenta con una realidad cruel, tremenda, despiadada, y que desafía su fe. Al día de hoy, ¿con qué nos estamos topando tú y yo? ¿Y qué es lo que hacemos cuando parece que Dios nos ha retirado su favor, que Dios nos ha dado la espalda? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Reclamamos? Le decimos: ay Dios, nos fijamos más en lo que nos acaba de pasar y decir en algo que no tengo, que en las bendiciones que Dios de continuo nos dio, a decir: ¿sabes qué, Dios? ¿Por qué me estás quitando esto? ¿Por qué ahora tengo esto otro? ¿Por qué estoy en medio de la aflicción? Tengamos mucho cuidado con eso. ¿Qué es lo que hacemos cuando la esperanza que Dios nos dio parece morir ante nuestros ojos? Y a lo mejor no es la muerte de un hijo, a lo mejor es la muerte de un proyecto que has tenido toda la vida, a lo mejor es la muerte de a lo mejor es un viaje, a lo mejor es la muerte de algo que tú tienes en mente por hacer y que dices tú: no pude llevar a cabo. A lo mejor era un plan que tú tenías, a lo mejor un matrimonio que tú decías: pues yo quería esto para toda la vida y no se logró.
O a lo mejor tú querías tener aquí a tus hijos siempre y uno de tus hijos tuvo que salir fuera y vive en el extranjero. Y aunque está tu hijo bien y está vivo y todo con su familia, pero tú lo quisieras tener aquí cerquita y no es posible. ¿Qué es lo que nos pasa cuando a veces sentimos que algo se nos está quitando, se nos está arrancando y que perdemos el control? Dejemos todo en manos de Dios. El lamento que ella tiene obviamente es un lamento de una madre que ha perdido a su hijo. Y cuando ella va con el profeta y le dice lo que ella siente, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Y has venido para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. O sea, hay reclamo en su sentir. Porque el dolor frecuentemente saca nuestros temores y culpas del pasado. No sé si a ti te ha sucedido. A mí me ha sucedido que a veces cuando nos está pasando, luego lo que hacemos es examinarnos y decir, a ver, ¿qué hice mal? O sea, ¿por qué habrá sucedido? ¿En qué fallé? Y lo primero es, Dios, perdóname. O sea, ¿qué hice mal? Y haces un recuento de que, a ver, a lo mejor fallé con tal persona o hice mal aquello. Y empiezas a preguntarte y a cuestionarte y a decir, ¿qué hice mal? Sin embargo, los planes de Dios, Él es soberano y su voluntad es santa, soberana, buena, agradable y perfecta, aunque nosotros no lo comprendamos. Y pues el dolor que a veces sentimos y el temor, incluso siendo siervos de Dios, no tenerlo como una carga, sino que dejarlo a los pies de Cristo, porque aún siendo hijos de Dios, siendo cristianos, debemos saber que Dios tiene sus planes, sus propósitos son mayores que los nuestros. Y acabamos de ver nosotros la vida de Job, y que aunque él no sabía lo que estaba pasando arriba, en los cielos había una lucha espiritual, igual con cada uno de nosotros. Y nada más, si algo está pasando en tu vida, recuerda, mayor es el que está en nosotros, que es Cristo Jesús, que el que está en el mundo. Recuerda que Jesús está contigo siempre. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la lucha espiritual siempre va a estar hasta que Cristo nos llame o que Cristo venga. Eso va a ser de siempre. Lo que nosotros podemos hacer cuando alguien está pasando por este tipo de situaciones es aprender a ayudar a la otra persona en su dolor, sobrellevando las cargas unos de los otros y cumplida así la ley de Cristo, nos dice la palabra de Dios. Y sostenernos los unos a los otros en medio del quebranto, ayudarnos con una palmada, un abrazo, a veces el acompañamiento, como te decía, no es con palabras, es estar. Eso es importante. Y nosotros podemos ver cómo Elías ora, y ora con fe, un clamor con pasión y con fe. Porque lo que él hace, dame acá tu hijo, y él clama a Dios, y él se lo lleva ahí al aposento donde estaba. Elías intercede con fervor, con honestidad, con perseverancia por este niño. ¿Cómo es que nosotros intercedemos por los demás? ¿Nos duele lo que la otra persona está pasando o lo tomamos a la ligera? ¿Cómo es que oramos por las demás personas? Como dice la palabra, sufrimos con los que sufren, nos pesa su dolor, que a final de cuentas somos parte de la familia de Dios y
debemos estar en un mismo sentir, no solamente en el gozo, sino también en la aflicción. Y vemos aquí como la oración ferviente y el texto en Santiago es parte del contexto. La oración eficaz del justo puede mucho. Y él oró de esta manera, porque es parte del contexto, lo que nosotros acabamos de leer. Y nosotros podemos ver cómo esa fe activa de el orar, esa oración de intercesión, qué tan profundamente estamos dispuestos a orar por nuestro prójimo, clamando a Dios para que Dios obre por la necesidad de nuestro prójimo. Si está pasando por un divorcio, si está pasando por un duelo, si está pasando por una aflicción, un desempleo, un despido, una situación económica difícil, si está pasando por una necesidad económica, alguna situación vulnerable, por algún vicio, por algo en cuanto a su salud, ¿qué tanto nos duele aquella persona? Y que intercedamos por esa persona y le acompañemos en ese dolor que está en ese momento sintiendo, no solamente en la oración, sino estando presente. Y nosotros podemos ver cómo Dios responde al clamor del justo. Dios contesta, dice, y Jehová oyó la voz de Elías. Dios escucha y responde a la oración ferviente, que es la oración que yo te comentaba, donde nos dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La vida que Dios da va más allá de lo natural. El Señor es el Señor de la resurrección. Aquí este jovencito, este niño, revivió. Y nosotros sabemos que Dios puede hacer este tipo de milagros. ¿Y sabes cuándo puede suceder? Que tú dices, wow, es que no he visto a alguien que reviva. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, realmente está reviviendo. ¿Sabes por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de las tinieblas a su luz admirable. Así es, de sencillo. Y cuando tú compartes del Evangelio de Jesucristo, realmente esa persona ha nacido de nuevo. Y es lo que tú y yo debemos hacer. No subestimes el poder de la oración. No subestimes el Evangelio de Jesucristo. Comparte de la palabra de Dios con las personas que te rodean. Y cómo nosotros podemos observar ese testimonio, como esta mujer, ese testimonio que confirma al siervo de Dios. Ahora conozco que tú eres varón de Dios. Pero si había visto ya ella el milagro de la provisión, bueno, era necesario esto para que ella pudiese creer. Este milagro autenticó el mensaje del ministerio de Elías. La fe de la viuda fue fortalecida por la experiencia del poder de Dios. Y también nuestro testimonio es mucho más poderoso cuando Dios actúa a través de nuestras oraciones y de nuestras propias vidas. Porque a veces hablamos más a través de nuestro testimonio que con nuestras propias palabras. Y la gente va a darse cuenta, las personas que nos rodean,
cómo al momento de desenvolvernos se dan cuenta que somos diferentes. Y cuando ya nosotros les hablamos de Jesucristo, dicen, mira, yo decía que algo tenía diferente. ¿Realmente nuestra vida está reflejando al Dios vivo al que servimos? Nosotros podemos ver que este relato de la viuda y Elías, esta oración eficaz de Elías, nos recuerda que Dios no está limitado por la muerte, por el sufrimiento o la incredulidad. Él actúa en medio de la necesidad más profunda para mostrar su poder y su fidelidad. La oración de Elías prefigura la obra de Cristo. ¿Pero cómo, hermana? Sí, es Cristo quien clamó al Padre por nosotros. Así de sencillo. Y es Cristo quien venció la muerte y trajo vida eterna para ti y para mí. Y este pasaje apuntala a la resurrección, que Cristo mismo fue quien dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es algo que tú y yo debemos anhelar con todo nuestro corazón. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios cuando todo parece perdido? ¿Buscamos a Dios con la misma intensidad como en ocasiones tal vez buscamos soluciones humanas? Debemos, fíjate, recuerda siempre, antes de una solución humana, primero busca a Dios. Te despidieron, clama primero a Dios. Antes que vayas y reclames y digas no. Primero ora a Dios. Que te llegó la carta de divorcio, antes que nada, ora a Dios. Que hay un pleito entre tus hijos y que no supiste cómo está, primero clama a Dios. Que hay una situación difícil, primero clama a Dios. Que te llegó ahí los resultados de los estudios de salud que te hicieron y algo que no te gustó, primero clama a Dios. Él es el que tiene la última palabra y realmente es el único que te puede ayudar bajo cualquier circunstancia. Entonces, nosotros podemos y debemos enfocarnos principalmente en nuestro Dios. ¿Qué pasó después? Elías regresa a ver a Acab y le dice, ¿sabes qué? Mira, va a haber un encuentro y júntame ahí a los 450 profetas de Baal. Júntamelos ahí en el Monte Carmelo. Y va a haber un desafío. Y ahí los cita Elías y junta a todo el pueblo para ver a qué Dios van a servir. Y sucede algo maravilloso porque después ya ahí son 450 profetas de Baal y 450 de otro de los... Ay, que aquí hay una mosquita que... Bueno, ok. Hay 400 profetas de otro de los... Aquí está. 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera. Entonces son 850 y todos comían a la mesa de Jezabel, la reina. Los tenía todos ahí, todos los días. Entonces dijo, no, júntamelos a todos ahí en el Monte Carmelo para demostrar a quién va a contestar Dios. ¿Quién es Dios realmente? Si Asera, Baal o Jehová de los ejércitos. Y júntame todo el pueblo, a todo el pueblo, para ver a quién van a servir. Y bueno, ahí te lo encargo de tarea, que tú lo puedas leer. Primer libro de Reyes, capítulo, eso que te estoy platicando, capítulo 18. Pero todavía no manda lluvia hasta que ora Elías y manda Dios lluvia después de 3 años y medio. Así es que si tú dices, yo quisiera orar de esa misma manera como oró Elías, puedes hacerlo y pues
principalmente lo que tú tienes que hacer es entregarte a Jesucristo, entregar tu vida a Jesucristo, y puedes hacer esta oración después de mí. Puedes orar de esta manera. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de haberlos hecho. Te pido perdón, Señor bendito, por todos esos pecados que he cometido delante de ti. El día de hoy yo recibo a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Yo sé que Cristo murió en la cruz por mis pecados y que Él resucitó al tercer día regalándome vida eterna. Gracias, Padre, por tu amor y perdón. En el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, gracias a Dios porque ahora eres parte de la familia de Dios. Ahora eres un instrumento escogido en manos de Dios. Y pues siempre te recomiendo que leas la palabra de Dios, que es la Biblia. Y aquí hay promesas de Dios para sus hijos. Y ahora que hiciste esta oración, esas promesas de Dios son para ti. También que ores al Padre, porque ahora puedes llamarle Padre por los méritos de Jesucristo que Él hizo en la cruz a favor tuyo. Y antes a lo mejor era un Dios distante, lejano, pero ahora puedes llamarle Padre. Y de esta forma cierra tu oración en el nombre de mi Salvador y Señor Jesucristo. Y tu oración llega así de inmediato a los oídos de nuestro Dios, recordándote que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es un Dios vivo y está atento su oído a tu clamor, a tu oración. Orar es platicar con Él. Y también el que vayas o asistas a una iglesia evangélica. ¿Por qué una iglesia evangélica? Porque si tú asistes a una iglesia evangélica, no hay santos, no hay rosarios, no hay velas, no hay crucifijos, no hay nada de eso. Entonces, es una iglesia que yo te puedo recomendar. ¿Para qué? Para que tú te acerques a nuestro Dios y que leas la Biblia de 66 libros, que es la Biblia cristiana, para que tú puedas aprender más y más de la bendita palabra de Dios. Así es que, pues el único medio para llegar a nuestro Padre Celestial es Jesucristo. Él lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos más que en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que es por eso que te recomiendo una iglesia evangélica. Y pues no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. Es por eso que es mi recomendación. Así es que mando saludos a las personas que están conectadas. Mi hermana Tita, gracias hermana Tita, que Dios te bendiga. Muchos saludos. También Enrique Altamirano. Saludos y bendiciones. Ay, no, es que hay muchos mosquitos por aquí y que Dios me los bendiga. Y pues vamos a estar orando para despedir el programa. No sé si hay alguien más conectado. Déjenme lo checo rápidamente para ver si hay alguien más aquí conectado. Bueno, entonces, para estar despidiendo el programa. Y déjenme, les digo, para los días siguientes, Dios mediante, miren, para el miércoles, con favor de Dios, la oración de Elías en el Monte Carmelo. Va a estar tremendo porque ya te avancé un poquito más. Toda esta semana, si puedes leer estos capítulos de la oración de Elías, que descienda fuego del cielo, la oración de Elías por lluvia. Vamos a estar viendo estos temas de esta semana con Elías. Puedes leer primer libro de Reyes, capítulo 17, 18, 19. Estos 3 capítulos, pienso yo. Y pues aquí como quiera lo vamos a estar explicando con el favor de Dios. Así es que mando saludos. No sé si hay alguien más. Que Dios me los bendiga. Y vamos a despedir
el programa. Déjenme checo aquí bien rápido por si alguien más. Ok, vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque la oración del justo puede mucho, Señor, y gracias, Padre, porque tu oído está atento, Señor, a nuestras oraciones. Gracias, Señor bendito, porque aún, Señor bendito, con todas las bendiciones que nosotros tenemos, Señor bendito, gracias, Señor, porque tú eres paciente, misericordioso y muy compasivo, Señor bendito, y te fijas en cada uno de nosotros, Señor Santo, para seguir derramando bendiciones en nuestras vidas, Señor, confirmando, Padre, que tú eres Dios, tú eres soberano, Señor, y que tu voluntad, Señor, que es santa, que es perfecta, que es buena, es agradable, Señor, es mucho mejor que la nuestra, Señor. Te amamos, Señor, y gracias, Señor Santo, porque hasta aquí tú nos has bendecido. Gracias, Señor bendito, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, recordándote el programa Instrumento Escogido de martes a viernes en punto de las 7 de la tarde. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Bendiciones. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.